Bueno, hoy continuamos con Hebreos capítulo número 7. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que estábamos con Hebreos capítulo número 6? Hermana, sí. Aleluya. Bueno, el Señor Jesucristo, mientras se alababa, que decía que nos rendíamos a Él, Él dice a muchos corazones, a muchos de los que estamos aquí, si realmente sus corazones están rendidos a Él. Porque mientras cantábamos, decía, están afirmando que se rinden a mí, están haciendo lo que yo les dije, me honran de labios, sus oídos me honran, me honran cuando se visten. Si tienen una vida rendida a mí, ¿qué hacen? ¿Van al trono de la gracia? ¿Buscan el oportuno socorro? ¿O es de labios solamente? Revisen sus corazones, porque están afirmando que su vida están rindiéndose a Él. Amén. Gloria a Dios. Padre, esta mañana estamos acá en tu presencia. Señor, queremos movernos en lo que tú nos has mostrado, en tu corazón. Sabemos, Señor, que tu llamado es un llamado grande, fuerte, poderoso. Señor, nos estás buscando para poder, Señor, darnos las promesas hechas a Abraham, Señor, a Isaac, a Jacob. Son promesas tuyas, Señor, y nosotros esta mañana nos humillamos ante ti para rogarte que este tiempo, Señor, podamos oírte, podamos entenderte. Señor, nuestro corazón sea quebrado. Líbranos, Señor, del orgullo, líbranos de la soberbia, líbranos de la altivez, líbranos de la vanidad, Señor. Perdona, Señor, toda vanidad. Límpianos, Señor, de, Señor, sentirnos autosuficientes. Y límpianos, Señor, esta mañana y llénanos de un espíritu renovado, de un deseo nuevo de andar contigo, de vivir contigo. Mira a mis hermanos, Señor, mis hermanos en internet, míralos, Señor, levántalos, quítales el peso que tienen, la carga, Señor. Como dice tu palabra, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, que esta mañana ocurran milagros en medio de nosotros, aquellas cosas que son imposibles, que sabemos que son imposibles, sabemos que no se pueden, pero tú, Señor, nos has mostrado en tu palabra que no hay nada imposible para ti. Así que nosotros esta mañana, Señor, oramos para que venga sobre todos nosotros, Señor, esta tu palabra y se haga una realidad y nos lleves, Señor, a donde tú estás, Señor, a tu corazón, para poder en este tiempo levantarnos y ser personas firmes, fuertes, personas que oímos la palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te honramos, Señor, te honramos, te alabamos y deseamos esta mañana la palabra, deseamos quitar la carga del corazón. Señor, en tu nombre, así sea, Padre. Jesucristo, gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Mientras estamos en esta palabra en Hebreos capítulo número 7, nos acordamos de lo que hemos venido hablando, ¿sí? En el capítulo número 6. Bueno, ¿se acuerdan que el capítulo número 6 era un capítulo medio fuerte? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Era un capítulo fuerte. ¿Sí? Donde también había muchas promesas, o las promesas hechas a alguien muy específicamente. Y esta mañana, ¿sí?, vamos a descubrir
vamos a entender o vamos a decir, descubrir este capítulo como clave para poder entender, por un lado, qué nos distingue de la ley, ¿sí?, del templo de la ley, y qué nos distingue de el sacerdote que ejerce hoy. O sea, ¿cómo nos distinguimos de la ley y cómo se distingue del sacerdocio? Y en realidad estos pasajes ya nos vienen anunciando cambios muy importantes. Desde el capítulo 1 de Hebreos, ¿sí?, cuando leíamos, empezamos a ver, ¿sí?, quién era este Jesús, este Cristo, ¿sí?, este Hijo de Dios que había sido hecho superior a los ángeles, ¿sí?, que había sido hecho alguien especial, ¿sí?, y había sido declarado Hijo de Dios, ¿sí? Esta declaración de Hijo de Dios, bueno, cuando lo vimos, cuando lo miramos, ¿sí?, descubrimos algo que era un Hijo de Dios poderoso, fuerte, ¿sí?, y no había a nadie se le había dicho esto. En el capítulo 2 vimos que por esta causa, ¿sí?, el ser humano debía poner atención a la palabra, ¿sí? O sea, era algo muy, muy importante poner atención a la palabra. Después, también en el capítulo número 3, ¿sí?, nos mostró, ¿sí?, que la gloria del Señor era mayor que la gloria de Moisés, ¿sí? Y después, en el capítulo número 4, ¿sí?, es donde vimos algo que era importante. ¿Por qué era importante oír? ¿Por qué era importante temer delante del Señor? Porque de esa manera sosteníamos la promesa y de esa manera también el Señor nos metía en su reposo. Por lo tanto, el Señor esperaba de nosotros que no le tuviéramos miedo a acercarnos a Él, sino tuviéramos miedo de no acercarnos. Bueno, y esto es lo que yo creo que el Señor nos ha venido hablando. Después, en el capítulo número 5, ¿sí?, también se nos redarguye sobre el tema de la lentitud para oír, ¿sí?, esa lentitud que tenemos para responder al Señor, y siempre decimos, bueno, no debe ser tanto, esperemos que pase, bueno, o esperemos que la palabra no me insista tanto, y bueno, no, eso es lo que decía, pero basta de eso, porque el Señor, ¿sí?, quería mostrarse. En el capítulo 6, ¿sí?, también, que fue la última palabra, era la idea: abandonemos las cosas rudimentarias. ¿Para qué? Para meternos en lo poderoso o en lo que Dios nos ha llamado. Y la pregunta que tal vez nos quedó ahí de por medio era: ¿qué es esto poderoso? ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Sí? Entonces, la realidad del Evangelio, ¿sí?, nos muestra a Dios como es, ¿sí? Y eso es lo que a uno, de alguna manera, nos cuesta como aceptar que el Evangelio es algo poderoso, único y que nos revela el cielo. Bueno, cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús, la noche que Nicodemo va a hablar con Jesús, Nicodemo le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, ¿sí? Ese era el acercamiento que tenía Nicodemo, y el Señor inmediatamente le dijo a Nicodemo, aquel hombre que reconocía que Jesús había venido del cielo, le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y después le dijo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. O sea, le mostró algo, le dijo: no alcanza con que sepas y con que me identifiques, se tiene que ocurrir algo en tu vida, ¿sí? Y eso es la clave del Evangelio. Por eso, el libro de Hebreos, en realidad,
No sé cómo llegó a llamarse el libro de Hebreos, hay muy poca explicación en realidad sobre el libro de Hebreos, pero tal vez en vez del libro de Hebreos, porque vieron, dice Hebreos nada más, ¿no? Hebreos hace referencia al pueblo de Israel, al pueblo de los hebreos, que era el pueblo que tenía que ver con Abraham, ¿no? Eso es más o menos lo que tendría que ver. Pero en realidad, yo creo que vamos a decir, lo central del libro de Hebreos es que nos revela al Cristo, ¿sí?, poderoso, y que el Evangelio es algo único, ¿sí? Es como una demostración que el Evangelio que nosotros tenemos es único. Ahora en el capítulo número 7 nos va a mostrar esta realidad, nos va a mostrar al sumo sacerdote Cristo Jesús según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Bueno, y esto es muy importante para nosotros, ya que nos va a meter en algo impresionante. Vamos a decir de alguna manera, esto es la ley. Bueno, de acá hasta acá es la ley. Bueno, uno diría que el Señor dio la ley para los judíos, no para el pueblo de los judíos. Y llegó hasta acá la ley, hasta este tiempo llegó la ley. Y después apareció el Evangelio. Pero el libro de Hebreos se encarga de decirnos que el Evangelio no vino después de la ley. Era antes de la ley. O sea que el libro, ¿y cómo sabemos eso? Por lo que nos va a decir ahora, ¿sí? Cuando dice, porque y acá vamos a tomar la palabra, la Biblia la vamos a tomar, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, ¿bien?, a quien asimismo dio Abraham de los diezmos de todo. Bueno, entonces, la primera cosa que nos vamos a tener que trabajar hoy, ¿sí? Hay un pasaje en la Biblia que es muy significativo. Bueno, Juan 8:56. Es un pasaje que tiene muy poca explicación, ¿no? Que uno le puede encontrar, es difícil encontrar una explicación, pero esta mañana vamos a encontrar algo. Dice 56 y 57, Juan dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? ¿Qué es lo que esta mañana vamos a meternos en algo poderoso, en algo fuerte, que el Señor tiene en su palabra? Es lo siguiente, ¿sí? Y usted tiene que poner atención esta mañana, porque tal vez la mayoría, cuando leemos la Biblia pensando en que el Antiguo Testamento es la ley, ¿sí? Pero el Antiguo Testamento contiene una parte de ley, pero hay una parte que no es de ley, que es la primera parte, el Génesis. ¿Está bien? Incluso más, hasta que el Génesis capítulo número 20, incluso el 19, todavía no está la ley. O sea, podríamos decir del capítulo 1 de Génesis al capítulo número 45, 46, hasta el capítulo 19 y final de Éxodo, todavía no está la ley. ¿Qué hay ahí? Dígame usted, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay Cristo. Bueno, ahora
vamos a entrar ahí para poder entender por cómo nos afecta esto a nosotros y qué es lo que el libro de Hebreos nos quiere decir con esto. Entonces, vamos a mirar ahora en Génesis, capítulo número 14, 17 al 20. Génesis, capítulo número 14. Es la referencia, solamente estoy haciendo una referencia para que podamos mirar y descubrir. Bueno, la historia es la siguiente, es que Lot, ¿sí?, fue capturado, ¿no?, y fue llevado preso, bueno, y por primera vez, al ser tomado preso, Abraham va a pelear contra sus enemigos, contra los que habían tomado preso a Lot. Y él va, recobra a Lot y todos sus bienes, ¿sí? Y el versículo 17 dice, cuando volvía de la derrota de este hombre que se llama Kedorlaomer, bueno, un nombre común, ¿no?, de nosotros, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo, de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Bueno, este es el punto que ahora nos va a llevar, bueno, y que Hebreo nos va a revelar o nos va a abrir los ojos sobre el tema de que este Melquisedec no era en realidad alguien físico. Bueno, y le aclaro solamente, hay un término que si usted lo quiere anotar, tal vez lo ayude a entender algunas cosas, muchas cosas, se llama epifanías. ¿Sí? Epifanía, que es apariciones donde el Señor es el que aparece. ¿Sí? ¿Qué Señor apareció acá en Melquisedec? ¿Qué Señor? Cristo mismo. Entonces cuando el Señor dice, y Abraham vio mi día y se gozó, ¿me entiende? O sea, Abraham era el padre de la fe y era el padre a quien se le daban las promesas, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que significa esto? Que era el hombre más, el hombre importante, era el hombre a quien Dios estaba llamando y a quien le había dado las promesas. Por lo tanto, ¿quién lo puede bendecir a él si tiene toda la bendición? Como de Dios le decía, te bendeciré y serás bendición. ¿No? ¿Está bien o no? O sea, él tenía esta claridad. Ahora, este Melquisedec es Cristo mismo como una aparición. Porque, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Qué es lo que dice? Sin padre, versículo 3, sin madre, ¿vieron? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué dice eso él? Porque en realidad apareció y no apareció más, como Melquisedec. ¿Dónde se fue Melquisedec? Esto es como cuando fueron con Elías. ¿Se acuerdan ustedes de Elías? O sea, Elías fue tomado, transportado, y lo buscaban a Elías. Dice, vayan a buscarlo para allá, y no apareció más, se desapareció completamente. ¿Me entiende?
esta es una aparición y una desaparición como Melquisedec. No existe para adelante, no existe para atrás. O sea, ¿qué significa? Que es eterno. Eso es lo que nos está diciendo acá el autor de Hebreos. ¿Por qué es importante para nosotros que entendamos esto? Porque nosotros decimos, ¿qué tiene que ver Melquisedec? Que exista, que no exista, que no me hace nada, decimos a nosotros. Pero ahora usted se va a dar cuenta de por qué sí es importante. Dice la palabra, dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Bueno, acá aparece de nuevo, los diezmos no están en relación con la ley. ¿Sí? Y no vamos a entrar en esto hoy, pero no están en relación con la ley. ¿Por qué? Porque están en relación con ¿qué? Antes de la ley. Bueno, y la relación que se establece, porque lo que está hablando los hebreos es lo siguiente. Ya nos viene hablando cuando nos habló del trono de la gracia, lo que quería que nosotros miráramos era como correr la cortina y mirar el trono. Bueno, ahora lo que nos está diciendo es, corremos la cortina, miran el trono, pero ahora quiero que miren al sumo sacerdote. Quiero que miren, es como que él nos va, es como alguien, ¿no? Cuando nos acompañan a una exposición, a algo, y alguien, una guía turística o alguien nos va diciendo, y ahora quiero que miren esto, y esto significa esto, y esto, y esto. ¿Vieron ustedes que en esas guías, en esa gente que tiene alguna explicación, uno mira, no ve nada, y viene alguien, te explica, no, esto significa. Ahora, eso es lo que nos está diciendo este autor. Está diciéndonos, yo quiero que miren a Melquisedec, porque ese Melquisedec de Abraham, que tuvo contacto con Abraham, es este que está acá. ¿Me entiende? ¿Y por qué? Porque tiene que caer, ¿se acuerdan que un día yo prediqué sobre esto? Tiene que caer de nosotros la culpa. ¿Me entiende o no? ¿Qué es la culpa? La ley escrita de Dios tiene el objeto de culparnos, y está bien, porque es la ley de Dios que trabaja y trabaja con el hombre carnal, y al hombre carnal la ley de Dios lo acusa y nos hace una acusación. Pero ¿qué es lo que está tratando de mostrarnos ahora? Es que el evangelio es antes de la ley. Bueno, y si usted mira atentamente la ley, que eso es lo que Pablo hace, y por eso a Pablo lo odian los judíos, porque cuando Pablo mira la ley, ¿qué descubre en la ley? El evangelio. Dice, nunca me había dado cuenta. ¿Y a partir de cuándo empieza la revelación? Cuando se le aparece Jesucristo. Ahí él empieza a relacionar toda la ley ¿con quién? Con Cristo. O sea, entonces el evangelio es antes de la ley, es durante la ley y es después de la ley. O sea, ¿qué es lo que están tratando de decirnos? ¿Qué es lo que la Biblia trata de decirnos? ¿Qué es lo que la Escritura trata de decirnos? Es que no hay algo mayor, primero, que Cristo mismo. Y no hay algo mayor que el evangelio. Por eso nosotros no podemos sostenernos delante de Dios. ¿Por qué no nos podemos sostener? Porque nos queremos sostener ¿en qué cosa? En la culpa, las acusaciones. Nos queremos sostener en hacer bien las cosas. ¿Me entiende? En vez de sostenernos en Cristo. Le tenemos más miedo a Cristo que al pecado. No sé si me entiende. O sea, decimos, uy, el Señor no me va. Nos sentimos culpables. Y el Señor lo que quiere es que nos arrimemos a Él y traigamos a Él toda nuestra culpa. En el versículo 5 va a decir, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. ¿Sí? O sea, de todos los que son hermanos de ellos. ¿Por qué? Porque todos venían de Abraham. ¿Sí? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a 12, y esos 12 son las tribus de Israel y se hicieron el pueblo, ¿no?
Entonces todos pertenecen a lo mismo y Leví es al que se le ordena recibir el sacerdocio y tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Sí? Así es en la ley, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿quién no es contado entre los judíos, entre los hebreos, entre los descendientes de Abraham? Melquisedec. ¿De dónde vino Melquisedec? ¿Quién era el papá de Melquisedec? Pero era el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces esta aparición acá nos va a hacer entender que cuando Abraham, dice acá, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Sí? ¿Quién lo bendice a Abraham? Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, Abraham entonces es menor que ¿quién? Que Melquisedec. ¿Y cómo va a haber alguien mayor? Porque viene del cielo, porque es el sumo sacerdote. Ahora fíjense, entonces, lo que nos está mostrando Hebreos es lo siguiente, vuelvo a decir lo mismo, me está abriendo la cortina, me está mostrando el trono y me está diciendo, hay uno, como en Apocalipsis, el Apocalipsis también hace lo mismo, hay uno que está sentado en el trono y es el sumo sacerdote. Ahora, miremos un poquito más. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Bueno, ahora, esto es lo grande, que nosotros no ofrendamos ni diezmamos como diezman los judíos. Nosotros diezmamos porque el que recibe los diezmos, las ofrendas, es el Señor. Ahora, usted dice, pero ¿cómo recibe las ofrendas y los diezmos del Señor? De forma directa, el cielo está abierto. O sea, no es que hacemos algunas cosas espirituales, porque hay hermanos que no entienden esto, es como que algunas cosas son espirituales y otras no son espirituales. En realidad, todo lo que somos está delante de Dios. El cielo está abierto. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor decía, y si ustedes leen atentamente Mateo 5, 6 y 7, se van a dar cuenta que todo está delante de Él, está todo abierto? O sea, no es que nosotros hacemos algo fuera de la presencia de Dios, todo lo hacemos en su presencia. No es que entramos de vez en cuando a la presencia, estamos siempre en su presencia. Bueno, y esta es la gran diferencia con el pueblo de la ley. El pueblo de la ley, ¿cuándo entra a la presencia? Cuando el sumo sacerdote, ¿qué hace? Entra al lugar santísimo. Entonces entra ¿a dónde? En la presencia. Pero nosotros entramos siempre en su presencia. Y la idea del libro de Hebreos, ¿cuál es? Y no se salgan de su presencia. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando nos vamos de acá, o cuando entramos acá, o cuando nos reunimos, nosotros es como que nos conectamos, decimos, con su presencia. Pero en realidad, estamos siempre en su presencia. Siempre. Bueno, y después cuando veamos 1 Corintios, si estudiemos 1 Corintios, ahí nos vamos a dar cuenta qué significa todo esto. ¿Por qué tenemos que vivir y por qué hay algunas órdenes que tenemos que respetar? Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, también Leví pagó los diezmos en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, Abraham, en representación de todos sus hijos y en representación de todo lo que venía, él estaba solo, no tenía hijos cuando hizo esto. Sin embargo, cuando pagó los diezmos ¿de quién? De todos los que venían. Ahora, y yo quiero que usted también piense en esto, también nosotros lo que hacemos hoy, cuando yo
ofrendo, cuando yo diezmo, cuando yo doy, cuando yo hago algo, el Señor dice, lo están haciendo tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y todos los que vienen para atrás. Así que cuando nosotros entramos en acción, y por eso que es tan importante, Dios no me ve a mí solo. Dios lo está viendo a usted con toda la gente que trae atrás. ¿Vamos bien o no? Toda la gente que viene atrás. ¿Y quiénes son esos que vienen atrás? Son los tuyos, tu familia. ¿Sí? Amén. Entonces, esto es representación. Dios trabaja por representación. El versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿sí? La perfección fuera por el sacerdocio, y esto es la ley, el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El orden de Aarón es un sacerdocio defectuoso, es lo que dice Hebreo. Dígame si los judíos no lo querían matar al autor de Hebreo. No sé quién sería el autor, pero a ese seguro, tal vez por eso mismo no tiene autor. Dice, yo escribo, dice, lo hago circular, pero que no me identifiquen a mí, porque el día que me casen a mí, me matan. ¿Por qué lo iban a matar los judíos? Por el sacerdocio. Porque ¿qué dicen los judíos del sacerdocio de Aarón? Es el único sacerdocio que existe. Es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. No hay otro mejor. Y viene y le dice, hay uno mejor. ¿Saben quién? Y no saben ni quién es. Y estuvo con Abraham. Y cuando Jesús le dice a los fariseos y a los que estaban ahí, le dice que Abraham lo vio a él y se gozó. Imagínense, está del loco del todo, ¿sí? Ahora, de acuerdo al orden de Aarón, Jesús no es sacerdote. Así que, ¿qué vamos a buscar? Un sumo sacerdote. Pero ese que apareció ahí, en Génesis, ese que tuvo esa aparición en Génesis, es Jesucristo. Es Jesucristo. Cristo aparece ahí, en la ley no aparece, y Hebreos, en el tiempo cuando lo descubren, ¿qué descubren? Acá estaba. Esto era. No, lo mismo Isaías capítulo 61, el profeta, cuando dice, y él dijo, y hoy se ha cumplido esta palabra en mí. ¿Me entiende? Es como que se va descubriendo, y todo lo que es ley, todo lo que es el trabajo del Espíritu, todo lo que era, de repente en Cristo encuentra todo sentido y significado. Así que nosotros hoy no estamos bajo la ley, pero no en el sentido de cumplirla o de no cumplirla, sino estamos bajo el sacerdote Melquisedec, que es el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Y eso hace que nosotros podamos entrar con confianza, porque todo el objeto de saber esto no es saberlo. Es interesante saberlo, pero el objeto no es saberlo. ¿Sabe cuál es el único objeto? Que entremos a su presencia y que digamos, Señor, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Y nosotros que pensábamos, miren ustedes, cuando uno conoce a Cristo, uno que cuenta a la gente, desde que yo acepté a Cristo, desde que yo le dije a Cristo y desde que lo invité a Cristo, oh, mi vida ha cambiado. Y en el cielo se dice, no. No es así. Es desde antes de la fundación del mundo. No es así. Es desde que Melquisedec se encontró con Abraham. Ahí estaba pasando. No, es que cuando Isaías, el capítulo 61, estaba escribiendo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahí estaban ocurriendo los milagros que te están pasando hoy. Aleluya. Aleluya.
¿Entiende? O sea, no se trata de nosotros, no se trata de cuánto nosotros, no se trata de cuánto hemos hecho, cuánto no hemos hecho. Se trata de que están los caminos preparados. Y esto es lo que Efesios también nos dice, caminos que están preparados. Él ha hecho caminos que están preparados desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellos, para que anduviésemos en ellos. O sea, hermanos, nosotros esta mañana no somos un pueblo desamparado, no somos un pueblo solitario, no somos gente que nadie le da importancia. Estamos registrados en el mismo trono de Dios. Y la palabra en Apocalipsis, cuando usted lee Apocalipsis y usted lee y dice, y los ha hecho columnas del templo de mi Dios, y ha hecho esto en el templo de mi Dios, y los ha llamado de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes que también el Señor nos ha llamado sacerdotes, reyes? ¿Se acuerdan ustedes de esa palabra? El apóstol Pedro también descubrió esto. Cuando ustedes empiezan a mirar, también descubrió esto. El apóstol Pedro en el Pentecostés, y después cuando tienen que regular las cuestiones con los judíos y los gentiles, el apóstol Pedro dice, hermanos, dice, nunca hemos podido cumplir la ley, nunca hemos podido llevar el yugo de esclavitud de la ley. Dice, ¿por qué nosotros queremos imponerle a otro algo que no nos ha servido a nosotros? Estaba iluminado ese día, Pedro, después se desiluminó, pero estaba iluminado, ese día entendía, y a usted le pasa lo mismo. El otro día yo hablaba con Andrea, y yo le decía a Andrea, hay gente que se convierte hoy, se convierte toda la semana, pero el próximo domingo se desconvirtió. ¿Por qué? Porque dejó de ¿qué? De creer, dejó de apoyarse en lo que lo movió y empieza a bajar y baja y baja y baja y se hunde y se hunde y se hunde. Y cuando ya no da más, vuelve a convertirse. Y dice, ay, qué lindo que es la conversión, cómo es el Señor. Se deslumbra y después a la otra semana otra vez, ¡pumba! Se desconvierte otra vez. Y así nos llevamos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos ha pasado? No vemos. ¿Qué es lo que no vemos? A lo que hemos sido llamados. No lo vemos. Vemos lo grande que es Dios, pero no podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, hemos sido enceguecidos. Dice la palabra que cuando se cambia el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. De la tribu de Judá estaba prohibido ¿qué cosa? El altar. El rey no podía entrar ¿a qué? A ministrar en el altar. ¿Sí? Bueno, algún rey quiso hacerlo, se enloqueció y le salió lepra. ¿Sí? O sea, estaba prohibido que otro que no fuera del orden de Aarón ministrara en el altar. Por lo tanto, y esto es lo que el autor de Hebreos ya nos viene mostrando, le llama al trono de Dios, le llama trono de gracia. Bueno, es el mismo trono que veía Moisés, pero Moisés y todo el pueblo veían ese trono y temblaban, se aterrorizaban. Pero el trono en realidad donde está el Señor es un trono amable. Es un trono de justicia, pero es un trono de perdón, es un trono de limpieza, es un trono de encontrarnos con Él. Entonces, esta mañana, nosotros necesitamos descubrir a este sumo sacerdote. Y yo quiero decirle de nuevo, no tiene que ver con la ley. Melquisedec no tiene que ver con la ley. Melquisedec es el sacerdocio que viene del trono directamente, que se saltea la ley y nos coloca a nosotros en un lugar de privilegio y de honor, donde nosotros todavía no descubrimos, y ese lugar de privilegio y de honor tiene que ver, como decía también acá, con nuestra consolación, tiene que ver con las respuestas que esperamos y con las grandes cosas que Dios va a hacer por medio de nosotros. Yo sé que a usted
cuando usted mira esto y usted mira su vida, incluso más a veces si miramos cuánto tenemos o cómo nos va, uno dice me va mal. Pero por eso el trono le dice, mira hacia acá, mira hacia el trono de riqueza, mira quién bendijo a Abraham. ¿Quién bendijo a Abraham? Melquisedec. ¿Y quién es ese Melquisedec? Es Cristo Jesús. Y si ese Cristo Jesús bendijo a Abraham, Señor, yo soy hijo de Abraham, tú me has bendecido, entonces dame lo que me pertenece. No para irme. Miren ustedes, el hijo pródigo entendía esto. Pidió lo que le correspondía, pero ¿era para qué? Para irse. Usted esta mañana no pida para irse, pida para quedarse, pida para disfrutar. El otro hijo mayor de la parábola también le dijo, Padre, nunca me has dado nada, ¿me entiende? Pero pida, ¿para qué? Hijo mío, tú estás siempre conmigo, le dijo. Tú puedes pedir, tú puedes estar conmigo y desarrollar todo lo que quieras, pero no había pedido. Usted lo que necesita esta mañana es estar delante del Señor, decirle, Señor, tú eres ese Melquisedec. Si tú bendices a Abraham, si tú eres el que bendices, y si Abraham tan bendecido, desde Génesis 12, Génesis 15, tanta bendición, bendíceme a mí también. Y derrámate y haz que yo pueda florecer conforme lo que tú has hecho. Porque Él es el sumo sacerdote. Por tanto, hermanos amados, esta mañana, para terminar con esto, Jesús, el Cristo, es nuestro sacerdote, que no solo intercede. Ustedes saben que los sacerdotes no solo intercedían, no solo colocaban el fuego y hacían ahí el holocausto, ofrecían al Señor, sino también, ¿saben ustedes lo que hacían los sacerdotes? Enseñaban al pueblo, orientaban al pueblo, consolaban al pueblo, levantaban al pueblo, le recordaban al pueblo. ¿Vieron ustedes toda esa tarea que hace? ¿Sabe también quién la hace? El Espíritu Santo. Esta mañana usted puede venir ante el Señor y usted puede decirle, Señor, todas las cosas que me faltan, pero ven, ayúdame, fortaléceme, porque Él es el sumo sacerdote. Para eso es sumo sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes que nos decía, para qué es sumo sacerdote? Uno que conoce todas nuestras debilidades, uno que sabe todas nuestras cosas, pero ¿cómo está Él? Él no es sacerdote de la ley, Él es sacerdote de la gracia. Y cuando estoy diciendo esto de la ley, no estoy diciendo que Dios no considera la ley, porque Él mismo la dio. Pero ¿qué estoy diciendo esta mañana? ¿Cuánta acusación con la ley? Y si vienes a Cristo, Él está antes de la ley y está después de la ley. Por tanto, nada te puede acusar, porque Él murió conforme a la ley. ¿Entiende lo que es eso, no? Todos nuestros pecados han sido cubiertos. Pero ¿por qué tenemos tanto miedo? Le tenemos más miedo a los pecados que a Cristo. Temamos delante de Él, porque Él lo sabe todo, lo ve todo, te distingue todo. Y te está llamando esta mañana. Te llama para, primero que todo, perdonarte, levantarte, estimularte, hacerte el hombre y la mujer que tú deseas, que tú has añorado. Así que esta mañana, por favor, clámale al Señor. Él está en medio de nosotros, su Espíritu. Señor, al hablar esta palabra de Melquisedec, cuán preciosa es esta palabra. Nosotros, Señor, miramos esta escena
Y vemos cómo Abraham le dio los diezmos de todo. Y ahí estaba tu persona. Abraham te descubrió, Señor. Señor, tú lo bendecías, tú le hiciste promesas, pero aquel día se encontró con el sumo sacerdote, se encontró con el Rey de la Paz, con el Rey de la Paz. Esta mañana, Señor, hay muchas personas aquí que necesitan encontrarse con el Rey de justicia, porque su vida ha sido una vida injusta, porque han hecho injusticia con ellos, porque han hecho dolor con ellos, porque han habido carencias, porque no han podido enfrentarse a la vida, porque no pudieron encontrar caminos. Señor, porque ha habido dolor, porque el dolor les marcó su historia. Padre, esta mañana queremos orar, queremos pedirte misericordia, Señor, sobre la iglesia, sobre todos los hermanos, sobre todas las hermanas. Así como tú, Señor, traes palabras, Señor, esta mañana, así como tú abres, Señor, los caminos para que nosotros entendamos que tu llamamiento no es algo de ahora, no es algo que se te ocurrió de repente, sino es algo planificado, es algo de mucho tiempo, donde las personas al oír tu voz, Señor, saben que tú eres de antes, no es solo de la ley. Perdónanos, donde nosotros, Señor, no hemos podido superar las culpas, las acusaciones, porque hemos mirado más la ley que tu persona. Hemos mirado, Señor, más de lo que se nos acusa que de lo que se nos perdona en el trono de gracia. Hay muchas personas aquí esta mañana, Señor, que están acusadas en su conciencia, están acusadas en lo profundo. Hay raíces de dolor, hay raíces de amargura, hay tristeza, porque, Señor, no te pueden ver, Señor, y la oscuridad ha llenado sus corazones. Mira a mis hermanos en internet también, Señor, la oscuridad ha llenado su corazón y dicen: yo no puedo acercarme al Señor porque he fallado demasiado, he pecado demasiado, me han ocurrido demasiadas cosas, me he enojado demasiado. Pero esta mañana el ofrecimiento que tú haces es que vengan a ti, porque tú eres el Dios que está planificándolo todo. Señor, que no está conforme, Señor, este sacerdocio a la ley, sino conforme a Melquisedec, el que bendice. Padre, úngenos esta mañana. Padre mío, toca a los hermanos esta mañana. Toca a los hermanos esta mañana. Toca a los hermanos esta mañana. Tócalos. Tócalos profundamente. Tócalos, Señor. Tócalos, tócalos, tócalos. Tócalos, 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 tócalos. Tócale, Señor, su cabeza. Tócale los ojos. Tócales el alma. Tócales el espíritu. Mira, Señor, se han acusado, han sido acusados. Algunos fueron acusados por los vecinos, otros por los amigos, otros por alguien de la familia, por una esposa, por un esposo, por hijos. Algunos fueron acusados, Señor, y han quedado desmoronados. Padre, esta mañana, sacerdote del Dios Altísimo, Jesús el Cristo, tócalos esta mañana, tócalos esta mañana, ábrele los oídos, los ojos,
Muéstrale tus heridas, Señor. Han sido a causa de su pecado, a causa de su fracaso, han sido a causa de su amargura, de su tristeza. Esta mañana, Padre, tócalos, 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 Señor, tócalos otra vez, tócalos otra vez. Tócalos otra vez, desarma sus argumentos culposos, sus argumentos, Señor, de no poder, sus argumentos de no se puede, sus argumentos de dolor y de fracaso. Tócalos otra vez, sacerdote del Dios Altísimo. Ven, impártenos justicia. Hemos dicho que no hay justicia, pero tú eres el justo, tú eres el justo, tú eres el justo, tú eres el Dios justo eres tú, Señor. Tú eres el Dios santo, el Dios que perdona, el Dios que limpia, el Dios que lava, el Dios que perdona los pecados. El Dios que perdona los pecados. El Dios que perdona los pecados. Señor, toma esta mañana a las personas que están acá, Señor, y muéstrales tu camino. Mira, Señor, el dolor que llevan y la angustia que llevan es demasiado grande, es demasiado fuerte. Esta mañana ayúdalos a encontrarse contigo, a tener confianza, a tener esperanza. Señor, a experimentar esta mañana la fuerza que viene de lo alto, la fuerza que viene de arriba, del Espíritu, Señor. Aleluya. Clámale al Señor esta mañana. Mientras tú le clamas, mientras tú estás clamando, mientras tú estás clamando. Aleluya. Señor, cuánta culpa hemos llevado, cuántas acusaciones, de cantidad de cosas que se nos ha dicho que no podemos. Pero esta mañana ayúdanos, 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 ayúdales, Padre. A mis hermanos en internet, ayúdales, ayúdales. Ayúdanos. Aleluya.